Bueno, el mensaje lleva como título, el mensaje del día de hoy lleva como título: fui llamado a ser un centinela de mi Dios. Y aunque tú no entiendas el significado en este momento, repítelo creyendo que lo que vas a recibir viene de parte del Señor. ¿Ok? Te repite conmigo: fui llamado, repite, fui llamado a ser un centinela de mi Dios, del único Dios. Solo hay uno. Y la verdad, el Señor me llenó de mucha sabiduría y entendimiento y abrió mi mente y trajo a mi conciencia pecados, errores, fallas frente al Rey, que tal vez no era consciente, y me imagino que tú también. ¿Cómo te fue con la historia de Jonás? Y hay cuántas historias escondidas y secretos escondidos en esa historia. Entonces vamos a terminar hoy esa historia con mensajes que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y para hacerlo vamos a hacer un pequeño repasito a lo que habíamos iniciado y lo que vimos. Te invito a ver la primera parte, que fue hace una semana. Los que no se la hayan visto, y ojalá repases en tu casa, quedan grabados para que sigas escuchando y puedas cada vez entender más la palabra. Bueno, y vamos a recordar qué le mandó a hacer Dios a Jonás. Y yo te invito a que el Espíritu Santo, que está ahí al lado tuyo, yo te invito a que tú te dejes agarrar. Repite conmigo: yo me quiero dejar agarrar del Espíritu Santo. ¿De verdad quieres? ¿O lo repitió porque te dije? Déjate agarrar. ¿Y cómo te dejas agarrar? Tú te metes en el super libro y tú vas a hacer el papel de Jonás y de todos los que hoy vamos a recibir un ejemplo de cada uno de ellos. Amén. Que sea el Espíritu Santo que te explique hoy. Y vamos con la primera pregunta: ¿qué le mandó a hacer Dios a Jonás? Vamos a repasarlo. Jonás 1:2. Jonás es un libro de la Biblia y es uno de los profetas enviados o escogidos por Dios para hacer una tarea en la tierra. Tú y yo somos escogidos por Dios y Dios nos ha escogido para hacer una tarea en la tierra. ¿Tú lo crees? Solo que uno sí cree, pero no lo hace. ¿O cómo es la cosa? Hoy nos vamos a dar cuenta que fuimos escogidos para hacer una tarea. Repite conmigo: el problema es que no hago las tareas. Yo sé que Él me mandó, pero no hago las tareas. ¿Ok? Entonces dice en Jonás 1, del 1 al 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué será lo que le dijo? Le dijo en el 2: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y el Señor, antes de Jesús, enviaba a un profeta cada vez. Conéctate, iglesia. Entra al superlibro, dile: Espíritu Santo, háblame, necesito de ti. Y el Espíritu Santo y el Padre, a través del Espíritu Santo, se posaba en los elegidos en los tiempos antes de Jesús, que eran los profetas, para que los profetas proclamaran y hablaran en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, para que hablaran al pueblo. Y en esta ocasión Dios vio una gran maldad, dice en otra versión, que llegó hasta su trono y que Él vio, dice, porque he visto lo perversa que es su gente. Para que Dios pueda ver la maldad, tiene que haber demasiada, que Dios tenga que ver cuánta maldad hay en un pueblo. Y tú y yo somos un pueblo, tú y yo somos nación, y Dios desde arriba ve un poco de pueblos, ciudades y naciones, pero Dios te escogió a ti y a mí para ser una nación perversa, para ser una nación santa para Él. Entonces, como Dios nos llama a ser santos, y Él vio que había una nación que quería salvar por su misericordia. ¿Qué quería hacer el Padre con Nínive? Salvarla, avisarle, advertirle, mostrarle que era el papá, que lo quería restaurar, que le quería advertir. Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo en todo el tiempo: advertir, avisar, mandar mensajes, cuidarnos y ayudarnos. Entonces
él habla de esa perversión que tal vez tú y yo hoy no nos hemos dado cuenta cuánta perversión y cuánta maldad hay en mi corazón. Entonces quiero que te pongas en el lugar de ese pueblo de Nínive y que tú estás en medio de un pueblo perverso, porque yo soy el perverso, porque la maldad está en mí, y que dejemos de ser tan conformistas y decir en todo tiempo, no, es que yo estoy bien, yo ya hice la oración de fe, yo ya recibí a Jesús hace tiempo, yo voy a la iglesia, pero no nos damos cuenta toda la maldad que puede salir a diario de nuestro corazón a través de nuestros actos. Diariamente hay acciones, hay actitudes que nosotros no nos damos cuenta, donde nuestra maldad sale a flote, pero ni nos damos cuenta. ¿Saben por qué? Porque no estamos en oración con el Espíritu Santo, pidiéndole que nos abra los ojos y el entendimiento para poder ver toda esa maldad que está ahí. Si nosotros no vemos la maldad, de todas formas, ¿está o no está? Entonces lo que tenemos que hacer es rogarle a nuestro Padre que nos permita vivir situaciones donde salga esa maldad. ¿Y para qué sale esa maldad? Para que sea limpiada, para que seamos conscientes de esa maldad y seamos limpiados. Aquí mandó, esa es la tarea que Dios le mandó a Jonás, que fue: vaya y avísele que he notado cuán grande y perversa es la gente de ese pueblo. ¿Y qué tal que hoy empecemos? Espíritu Santo, ayúdame y muéstrame cuánta perversión y maldad hay en mi corazón. Empezamos por ahí. El primer paso que debe hacer un cristiano es atender esta orden. En este caso le dijo al profeta: ve y dile al pueblo que si no se arrepiente lo voy a destruir. ¿Y qué pasó después de eso? Entonces ahí te digo, vamos a entrar en el superlibro donde Dios nos da una orden a nosotros, pero antes de yo decirle a alguien que está mal, ¿yo qué debo hacer? Primero yo darme cuenta de lo que yo estoy haciendo mal. Si yo me di cuenta que hacer chisme, que odiar, que ser iracundo es malo, yo voy y le digo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios: mira, es malo la ira, es malo el enojo, a Dios no le agrada, no porque sea malo, es porque a Dios no le agrada el enojo, la tristeza, el dolor, pero yo tengo que experimentarlo. Y Dios llamó a Jonás, y no quiere decir que a ti te llamó perfecto. Y nos hemos dado cuenta a través de la palabra que aquí hubo varios errores de Jonás. ¿Y qué quiere decir que hayan habido errores de Jonás? Que Dios no nos llama a los perfectos. Dios llama a todo aquel que tenga el corazón dispuesto para dejarse disciplinar, para dejarse transformar, y a medida de esa disciplina y esa transformación nos vamos perfeccionando, pero nos llama a hacer la tarea. ¿Alguno de nosotros puede ser llamado ya a hacer esa tarea? Sí. Claro que sí. Muy bien. Y saltamos al 3. Entonces el primero le hizo una tarea: vaya, avise la maldad, vaya, avise que ese pueblo es perverso y que voy a ir a castigarlos. Y pasamos al versículo 3 y dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Me lo puedes quitar ahí. ¿Cuántas veces, y yo puedo decir que a diario, Dios nos manda a hacer algo y nos vamos en sentido contrario? Desobedecemos. Y aquí estoy haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada para ir al mensaje, pero necesito recordarles y que recordemos que el Señor nos manda a hacer algo y los hijos desobedientes nos vamos para el lado opuesto o al lado contrario, o hacer lo contrario a lo que Dios nos llama. Dios nos habla a través de su palabra: no puedes hacer esto, no hagas esto, seas tierno, seas manso, sé de un espíritu apacible, no hables del prójimo, no hagas esto, tenga fe en mí, no seas incrédulo, provee para tu casa, y hacemos todo lo contrario. Nos dice: primero soy yo, Dios primero sobre todas las cosas. Y desobedecemos cuando nos vamos para el lado contrario, es que ponemos a todas las cosas sobre Dios. Dios dice: ámame a mí
primero sobre todas las cosas. Y nosotros, ¿cómo hacemos cuando nos vamos para el lado contrario? Amamos todas las cosas y todo lo creado sobre Dios. Primero es lo demás y después, si alcanza el tiempo, yo voy. ¿Vienes a la iglesia? Si no llueve, si no hay algo importante, más importante que estar en tu presencia, yo voy. Voy a ver qué me sale esta semana. Yo los acompaño. Voy a ver si esta semana los acompaño. No se trata de acompañar, ¿cierto que no? Se trata de que necesito ir a comer y a beber de Él. Entonces, cuando nos vamos al lado contrario, estamos desobedeciendo. Dios nos llama como hijos de Dios a hacer algo. ¿Y eso es un mandato o es voluntario hacerlo? Es un mandato. Y lo que más duro de pensar ahí en este texto es que creemos que podemos huir de Él. Y dice su palabra, ¿a dónde podré huir de su presencia? No hay un lugar donde tú quieras esconderte de Dios y Él no pueda ver lo que estás haciendo. No hay un lugar donde podamos escondernos. No volví a la iglesia, Dios no me encuentra. No, es que Dios está en todas partes y tiene la mirada puesta en los buenos y en los malos, porque el día del juicio vamos a tener que dar cuentas por lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Muy bien, entonces hasta ahí vamos. En que Dios nos manda a hacer algo, pero nos vamos para el lugar contrario. Hacemos siempre lo contrario. Dios dice, antes de dar cualquier paso, antes de ir a cualquier lugar, antes de tomar cualquier decisión, cuenta conmigo. Y tal vez hasta el día de hoy tú estás haciendo planes con tu vida y tanto que en la iglesia se te enseña y lo dice su palabra, no hagas ningún plan si Él no te ha dicho si puedes. No des ningún paso si el Espíritu Santo no te dice si puedes. Y yo quiero que ahí te cuestiones, iglesia, ¿qué tanto te estás dejando hablar del Espíritu Santo? ¿Será que cuando nos devolvemos a hacer lo contrario, estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Entonces inmediatamente este cuerpecito se va para donde quiere ir y hacer las cosas que quiere hacer. No hay Espíritu Santo dirigiendo tu vida. Y cuando la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, es porque estás dejando ver que en tus obras Dios no tiene el control. Que en las decisiones de tu vida Dios no te está controlando. Hay más pecados para reconocer en este día. ¿Cuántas cosas hacemos día a día? Apenas abrimos nuestros ojos sin consultar, y eso es un pecado grande. Y puede ser la cosa más mínima y simple que tú dices, pero esa bobada se la tenía que preguntar al Espíritu Santo. Pero es que esa bobada incluyó tu mente, incluyó tus pies, tu cabeza, tu cuerpo, ¿a dónde lo llevaste sin permiso? Yo te pregunto, si todo este cuerpo es de Dios, ¿los pensamientos de quién son? O sea que los pensamientos deben ser dirigidos por Dios, ¿sí o no? Entonces Dios dice, te mando a hacer algo, pero hacemos lo contrario, es que estoy dejando dirigirme de mí mismo. O sea que yo me voy convirtiendo en mi propio Dios. Ay, yo no tengo dioses, yo ya boté todas las velitas, yo ya boté los cuadros de San Benito, San Alpargato, todos los que salgan por ahí. Yo ya los boté. No, pero no has botado el tuyo. Santa Lina no lo ha botado. Y tenemos esos dioses y creemos que porque no prendemos las velitas no hay dioses. Y estamos yendo por el lado contrario a obedecerle a otros dioses menos a mi Dios. Al Dios que lo que me aconseja mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, que no están alineados con la palabra. Si tu papá y tu mamá te dan un consejo alineado con la palabra, obedece. Tienes que leer la palabra para saber qué consejos te pueden dar los papás. Porque tocan la puerta, diga que no estoy. Mamá, no puedo decir que no estás. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo, mamá. Vamos a la iglesia. Y se la trae y la sienta. Muy bien. O si ya viene, llame a los pastores. Bueno, entonces vamos al 5 y 6. Entonces ahí saltamos al 5. Entonces, ¿cuál es la segunda? Que Dios me manda, pero yo hago lo que a mí me parece. ¿Estamos?
¿Estamos hasta ahí? Gravísimo. Grave. Muy bien. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. 6. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dice: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Ahí lo puedes quitar, vamos a hablar de ese punto. Mira, iglesia, la iglesia está dormida y le dicen los marineros: ole, ¿cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? ¿No ves lo que está pasando? Y Dios te dice a ti: ¿cómo puedes dormir en medio de toda esta maldad que tú estás viendo en el mundo? ¿A alguno de ustedes le toca ver maldad? Pero no solo en las noticias. Cuando hablas con una persona, cuando te subes a un carro, cuando en el metro, no sé, en el trabajo, te toca ver la maldad o la forma en cómo se expresa la gente fríamente acerca de la vida y las cosas de Dios, ¿sí o no? Que no importa Dios en el corazón de las personas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedes tú, iglesia? ¿Cómo puedo yo estar dormido frente a esta situación? Y hay una palabra clave: marineros desesperados. ¿Cuántas veces tú te montas en la barca y tú haces desesperar a las personas? Como no hay testimonio en ti, como no hay un espíritu de mansedumbre, como no hay un espíritu apacible, tu mal genio, tu forma de hablar, tu gritería, tu enojo, o tal vez cuando pecamos por omisión, cuando nos quedamos callados también, tu mal genio, tu renegar, tu falta de agradecimiento, repite conmigo: hace que yo desespere a los que van conmigo en el barco. Tú todos los días montas a alguien en tu barco, solo por estar pegadito ahí, y dices una palabra que no es de fe. Tú dices una palabra maldicha, no hablas un lenguaje de fe. Tú dices: mi mamá sí es cansona, hombre, le dice a los amiguitos del colegio. ¿Qué estás transmitiendo a los otros? ¿Desespero o paz? Desespero. Tú dices: qué situación tan dura, ¿cierto? Uy, sí, horrible, qué situación tan horrible. ¿Estás dando palabra de fe o tú respondes: no, yo tengo a Dios, te lo presento? En medio de toda esta turbulencia, Dios está en mi vida, Dios me ayuda, Dios me encamina, Dios me da la sabiduría para saber cómo le hago a los negocios, cómo dirijo mi familia, cómo soy un buen esposo, una buena esposa, una buena mamá, una buena hija, lo que sea. Pero yo desespero a las personas en vez de darles paz y calma. ¿Y por qué pasa eso? Porque como me fui para el lado contrario y no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obrando como mi carne le gusta actuar y voy huyendo de Dios. ¿Y qué es huir de Dios? Y tal vez si tú dices: no, si yo hubiera sido Jonás, yo de una obedezco, yo me voy para Tarsis, para Nínive. Perdón, no, iba a decir que me voy en taxi. Yo me voy para Nínive, yo para Tarsis no me voy. ¿Cómo le ocurre? Pero tal vez tú y yo nos vamos para el sentido contrario también. Y porque también hay una enseñanza de un sentimiento egoísta que debemos ir mejorando. Pero eso es lo bueno, que en este proceso Dios a través de la disciplina nos enseña que es necesario ser hijos de Dios. Los hijos de Dios deben ser disciplinados, deben ser castigados, y tú debes sentir la disciplina, porque si tú no estás sintiendo la disciplina y vives y vas por el lado contrario, ni te das cuenta de que tú le quieres obedecer a Dios, de que quieres andar en el camino, pero tú mismo te desvías. Y mira lo que sucedió aquí: gente desesperada buscando o hablándole a otros dioses para que les ayudara, y Dios dice otra vez: porque estás dormido en medio de toda esta maldad que estamos viendo alrededor. A ti y a mí no nos importa. Mira, y yo te voy a hablar de la gran comisión, y lo vimos ahora en un video. Dios mandó a hacer la gran comisión. Antes de Jesús, la información y los mensajes nos llegaban a través de los profetas.
Pero después de Jesús, tú y yo, a través del Espíritu Santo, necesitamos profetizar y necesitamos ir a la gente a decirle las verdades que están mandadas por Dios y que vienen de su palabra. Nadie dijo amén. ¿Usted escuchó lo que yo le acabé de decir? Después de que vino el Espíritu Santo, porque dice su palabra, es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, para que cuando yo me vaya, les envíe otro. Porque Jesús es el consolador, otro consolador. Y Él le recuerde todas estas palabras que yo les he enseñado y hablado. Quiere decir que tú y yo, como dice su palabra, necesitamos profetizar. ¿Y cómo se profetiza? Se profetiza acerca de la palabra. Una profecía no es que vas a viajar por todo el mundo, vas para todos los continentes o por lo menos 2 y te vas a viajar y vas a cruceros y vas a tener casa, carro y beca. Eso no es profetizar. La profecía viene de su palabra y después de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino, tú y yo necesitamos profetizar a todas aquellas naciones y pueblos que están en rebeldía. Pero primero yo debo convencerme de que debo sacar de mí toda esta maldad, que debo perfeccionar este templo, que debo perfeccionar este lugar que se me dio para administrar. A ti te dan una casa bien fea y te dicen, te pongo de administrador acá. O cuando entra un alcalde o llego con una nueva administración para hacer cosas nuevas, Dios te dice, bueno, eres el alcalde y el gobernador de esta nación. Necesito que lo gobiernes, pero no como tú quieres, sino como yo te vaya dirigiendo para que lo gobiernes. Amén. Entonces, ¿a qué personas, iglesia, yo estoy desesperando cuando yo me subo al barco de ellos o cuando los visito en sus casas y no doy lenguaje que proviene de Dios? No doy palabras proféticas. No hablo palabras sabias que están en su lenguaje espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Por sus frutos los conoceréis. Como tú hablas, es lo que hay en el corazón y lo que estás guardando en tu corazón. Depende de cómo tú lo hablas. Y quiero que en el 16 nos miremos las actitudes de los marineros que tú y yo tal vez no tenemos y que tal vez hoy es necesario que el Espíritu Santo nos pegue una sacudida. Vamos a ver las actitudes de los marineros y aprender de eso. Amén. 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios. 1. ¿Será que tú te asombras por el poder de Dios? ¿Será que alguien cuenta un testimonio y dice, wow, mira lo que pasó? El Señor me salvó de la muerte, yo me iba a morir y mira lo que pasó. El Señor me salvó de que me pasara esto y esto y esto. ¿Será que tú te has asombrado de las maravillas? ¿Será que tú has tenido fe para creer lo que les pasó a nuestros antepasados? ¿Será que tú compartes y te alegras por el bien de los demás? ¿Será que tú conversas con los hermanos de la iglesia cuando te cuentan, wow, me pasó esto, wow, el Señor me reveló esto? Y que tú puedas sentir lo que te pasó a ti, igual el mismo gozo y la misma alegría cuando a otro hermano le pasa algo, o ni siquiera hay un lenguaje tan espiritual que ni cuentas maravillas porque tal vez ni te pasan. Te resignaste a, sí, estoy enseñado a morir en cualquier parte. Y eso es duro porque se nos pasa la vida sin gozo, sin alegría, no pasa nada. No hay un lenguaje espiritual para yo reunirme con mi familia del cielo y decir, mira, tengo que contarte unas maravillas. Y hemos dicho también, ve, pide cita, no solamente para que cuentes problema o cuando el problema lo tengas grandísimo, sino para que cuentes las maravillas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios dice en su palabra que cuenta a tu líder, a tu guía y a tu instructor de las cosas que te están sucediendo. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Cierto? Entonces dice que algo que nosotros no hacemos es que no nos asombramos por las maravillas y el poder de Dios. ¿Eso es un pecado? Yo digo que sí, porque no hay agradecimiento. Cuando yo me asombro de sus maravillas es porque estoy mostrando un corazón agradecido. Wow, el poder de Dios. Wow, que me lleven para la perrera porque digo todo el tiempo, wow.
Wow, Dios es maravilloso. Wow. Y que todo el día me sorprenda y dé gracias por las maravillas. Pero lo que pasa es que nos quejamos, nos desasombramos todos los días y eso es un pecado muy grande. Nos desasombramos. A ver si la Academia de la Lengua Española me dice, wow, ¿y de dónde sacó la palabra? Salen otros ladrando por ahí. Me desasombro todos los días. Ay, no. Me falta tal cosa. No tengo tal cosa. No hice tal cosa. En vez de ser agradecidos por todas las tal cosas que Dios nos permitió. No nos asombramos como los marineros y a mí me impactaba esto. Y yo dije, no, ¿cómo no volver a leerlo? Porque es asombrarnos, es maravillarnos y no renegar todo el tiempo como si Dios no hiciera nada en nuestras vidas. Y Dios todos los días hace algo nuevo y nos da muchos motivos para qué. Mejor dicho, que todo el tiempo estemos con el emoji de... Para los que no vieron allá. Sorprendidos por las maravillas de Dios. Pero mantenemos es con la cara para abajo. Payasos tristes. Renegando de todo lo que pasa. Solo vemos lo malo. Y eso lo hace el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, iglesia? El mundo se queja de todo lo que no tiene y estos marineros nos enseñan que se asombraron por el poder del Señor. 2, le ofrecieron un sacrificio después de ver que fue arrojado Jonás y se calmó la tempestad y decir, wow, mira, wow. Ellos dijeron, wow, nunca antes visto. El que huía del Señor se hizo justicia y nos salvó a nosotros. Tenía plan de salvar a Jonás, pero mira cómo mostró que se detuvo la tempestad. Hizo justicia, porque ellos no tenían nada que ver. Fue justo. Muy bien, ofrecieron, y mientras tanto a Jonás se lo llevó a un periodo de disciplina. Y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Mira, y cuando uno es papá, uno no le dice a los hijos, ve, ¿quieres que te dé correíta o te quite la televisión? No me imagino al Señor diciendo, te dejo en el barco que se ahogue con los marineros o te echo a la boca del pez 3 días, escoja. El Señor nos da la disciplina que sabe que necesitamos para que nuestra vida cambie, porque la necesitamos. Entonces ahí en el 16 es que ofreció un sacrificio. ¿Le ofreció sacrificio quién? Los marineros, los que no conocían de Dios, los que se sorprendieron de las maravillas de Dios. Si tú y yo no nos sorprendemos, no vamos a presentarle sacrificios a Dios. ¿Y cuáles son los sacrificios? Dice David en el Salmo 51:16, lo podemos poner. Le ofrecemos un sacrificio agradable y prometieron servirle. Imagínense 3 cosas que el pueblo de Dios no hace. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Dios no quiere sacrificios, que vengas a la iglesia, ay no, otra vez sábado, otra vez, no, pues voy a ir porque si no me echan cantaleta el lunes o me llaman, no, yo voy a ir, voy a hacer la academia porque vuelven y me preguntan. No, esos no son los sacrificios que Dios quiere que tú y yo hagamos, es que te nazca del corazón. Dice, te ofrecería uno, pero tampoco quieres una ofrenda quemada. 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que Dios quiere? Volvamos a poner el del marinero. Vamos a volver al marinero. Es un corazón en el 16. Le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Cuando yo veo esta parte de que después de que los marineros se alegraron o se sorprendieron por el poder de Dios, ofrecieron sacrificio a Dios, porque se dieron cuenta que era el único Dios y los otros dioses no los salvaron de eso, y conocieron a un Dios verdadero que los convenció y que los hizo asombrar. Tal vez los otros dioses, o tal vez no, estamos seguros de que los dioses otros en los que ellos le rezaban nunca los sorprendieron, nunca le hicieron decir wow. Entonces cuando
pasó esto con los marineros, decidieron servirle. Tú y yo debemos, primero, sorprendernos. Segundo, 16, en el versículo 16, servirle. Primero, sorprendernos, ser agradecidos. Segundo, no, hacer sacrificio, que es el arrepentimiento. Se arrepintieron de adorar otros dioses, se arrepintieron de depositar la confianza en otro Dios. ¿Y qué hicieron? Ese sacrificio de arrepentimiento, donde me arrepiento de seguir otros dioses y luego digo, prometo servirte, Dios, yo te voy a servir. Entonces esas son las tres cosas que nosotros no hacemos, ni siquiera le prometemos servirle a nuestro Dios. Muy bien, ¿para qué será que sirve la disciplina, iglesia? La disciplina la hace, y vamos a poner la imagen del versículo, tú y yo nos comportamos como bastardos, y Dios dice en su palabra, si a ustedes se les deja sin disciplina, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Será que tú quieres que Dios te discipline, iglesia? ¿O quieres seguir siendo como un bastardo? Que Dios no se preocupe por ti. Entonces vamos ahí a la actitud que tuvo el rey, que me impresionó. Ya vimos la del marinero. Ahora vamos a ver la actitud del rey. La actitud del rey fue la siguiente, Jonás 3:6. Cuando el rey de Nínive oyó que Jonás decía, lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Y esto, iglesia, es algo de lo que nosotros tenemos que recapacitar en este día. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y mira lo que hizo este rey. Se bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que los ancianos rinden sus coronas a Jehová. Yo soy rey y yo me rindo la corona cuando digo, yo ya no quiero gobernar mi vida. Yo quiero que Dios gobierne mi vida. Me quito mis vestiduras de reina, mis vestiduras de princesa, mis vestiduras de reina, de rey, de príncipe o princesa. Porque esa vestidura representa, yo gobierno la nación, yo tomo las decisiones, yo digo qué hacer con la vida de esta nación. Y vamos a ver la definición de esas vestiduras. Vamos a ver qué significa esa tela áspera que se puso el rey. El rey se quitó las vestiduras de rey, se bajó del trono. Iglesia, Dios necesita que tú y yo nos bajemos de ese trono, que nos dejemos de sentir los gobernadores y los reyes de nuestras propias vidas, que dejemos el control a un lado. Y mira lo que dice el significado: se quitó la vestidura de rey y se puso tela áspera. Vamos a ver qué significa la tela áspera, que lo hacían los antepasados, nuestros antepasados. Cuando Jonás fue a avisar que en 40 días el pueblo sería destruido por tanta maldad que Dios había encontrado ahí, él tuvo temor. Dijo, wow, está hablando Dios, el Todopoderoso. Si yo no hago algo, todo el pueblo y junto conmigo va a ser destruido. Y es lo que está pasando hoy. Dios está advirtiendo. ¿Qué significa ponerse tela áspera? Significa duelo y luto. Se vestían con telas ásperas para expresar dolor y tristeza por una pérdida o una tragedia. En otras palabras, creyó que el Todopoderoso iba a destruir la tierra si no se obedecía. ¿Y qué pasa con este pueblo insensible de hoy en día, del 2025, del siglo XXI? Sigue poniéndose en los trajes de rey, nos seguimos vistiendo de reyes, no nos bajamos del trono, no estamos atentos a las advertencias que nos da papá para decir, uy sí,
Te rindo mis coronas y mis vestiduras. No me quiero mandar a mí mismo. Hay algo por qué sufrir. Hay una tristeza. Va a haber tragedia. ¿Alguien cree que va a haber tragedia? ¿Y tú quieres ser libre de esa tragedia? Entonces nos debemos quitar las vestiduras de reyes y olvidarnos de que gobernamos esta nación y que es Dios el que gobierna, porque mira lo que dice. 2, el símbolo de ponerme ropa áspera significa arrepentimiento y penitencia. Se usa para mostrar humildad y arrepentimiento por los pecados y los errores. El Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo nos hace estorbar la ropa de reyes que llevamos. Solo el Espíritu Santo nos hace ser humildes. Solo el Espíritu Santo nos hace arrepentirnos por el pecado que llevamos. Y el Señor me mostraba otra cosa. Venimos muy lindos a la iglesia. Sí, son lindos. Todos somos lindos. Pero ¿a Dios qué le importa este vestido de princesa que con lo que venimos a la iglesia? O como espiritualmente estemos vestidos con ropa áspera, mostrando arrepentimiento, porque de verdad reconozco que llevo errores y pecados encima, ¿verdad? Me quito el traje que demuestra orgullo o prepotencia o que se hace todo a mi manera. Y el 3 significa el llevar ropa áspera en que hay humildad y dependencia de Dios. Esa es la ropa que debemos llevar vestido siempre. ¿Y con qué muestro yo que estoy vestido así por dentro? ¿Con qué? Con los frutos, con mi forma de ser. Muestro que estoy siendo humilde y que no hago las cosas a mi manera o como a mí me parece. Humildad y dependencia de Dios representaban la dependencia de Dios y la humildad ante Él. Dice la palabra que cuando el Señor llevó a Jonás a la ballena del pez, pasó algo antes de entrar al estómago del pez. Nos hablaba de que se enredó en la cabeza de algas. Muéstrame el otro. Esto fue lo más parecido que pude traerles. Pero cuando el Señor habla en su palabra que fue enredado, dice así literal, la cabeza con algas y se sumergió en el mar y que las olas lo tapaban, el Señor me mostraba cómo cuando nosotros vamos por el sentido contrario es porque la cabeza la tenemos bien enredada, porque estamos bien hundidos, ahogados y nos gusta estar ahogados. Y no clamamos. Y ahí en medio de esa desesperación, seguimos en medio de nuestro desespero y tal vez, no todos, cuando entran al estómago del pez, se arrepienten como se arrepintió Jonás. Y ahí vamos a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este día. Luego en medio de la desesperación, Dios en su misericordia prepara la boca de un pez para resguardarnos del peligro. Para que en medio de ese peligro o esa tristeza o esa soledad en la que tú puedas estar hoy, vayas al Señor. Pero nosotros tal vez nos preguntamos, pero es que yo no me enojo como Jonás, ¿cómo hago yo? Vamos a ver en el 4 ese pedacito donde el Señor nos cuenta qué pasó con Jonás y por qué se enojó después. Vamos a ver ya la parte que falta. Cuando ya nosotros, el Señor dice, ve, esta cabeza la tiene enredada de cuentos, se fue por el lugar que no debía irse, me desobedeció, venga, llevémoslo a este tiempo o a pasar un rato de desespero, a ver si con eso le desenredamos un poquito la cabeza. Y cuando ya fue desenredado, que él se arrepintió en el fondo, en el estómago, en la oscuridad, en el estómago del pez, y pidió perdón y clamó a Dios y decía, necesito tu ayuda, eres tú mi única salvación. Él declaró, tú eres el único que me puede sacar de este lío. Estaba convencido de que Dios era su salvación. Pero vamos a un detalle, aquí ¿cuántos están convencidos de que Dios es su salvación? Pero vamos a ir a un pecado grande que estamos cometiendo. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a ver qué le pasó a Jonás. Y no vamos a decir, ay, ese Jonás tan horrible. Vamos a ver qué hacemos nosotros. Jonás 4, del 1 al 11. Dice así. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cuáles cambios de planes?
que cuando Dios vio que el pueblo se arrepintió y volvió a los caminos, en su corazón ya hicieron luto con el pueblo, el rey mandó a hacer ayuno y ya estaban arrepentidos de toda esa maldad que llevaban en el corazón. Dice la palabra que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer a causa del arrepentimiento, y te invito a que te leas todos los 4 capítulos, que son muy entretenidos, no son cortos, no le hago falsas promesas, algunos son cortos y otros largos, pero son muy entretenidos. Entonces, cuando ya vio Jonás que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, ¿qué pasó ahí? Se enojó Jonás y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Jonás se enfureció por todos los planes que Dios había cambiado. 2. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Y empieza las excusas a decir por qué le desobedeció a Dios. A justificarse. ¿Será que se parece a lo que nosotros? Yo hice eso porque es que me miró feo. Pues si lleva 3 días sin hablarme, pues yo también. O sea, empieza uno a justificarse. Es que eso tan grave no se perdona. No, es que no he tenido plata para dar ese primer paso. No, son excusas. Y dice dice el Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. O sea, con advertencias y todo, porque sentía en el corazón lo bueno que era Dios y sabía lo que iba a pasar. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso. Tú y yo sabemos que Él es un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿A qué está dispuesto Dios? A perdonar y no destruir a la gente. ¿Es malo tu Dios? ¿Es justo tu Dios? Él está dispuesto, es misericordioso. Y el 3, sigamos ahí. Quítame la vida ahora. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. O sea, no quería ver con sus propios ojos que Dios perdonara a un pueblo tan malvado. Y eso era lo que Dios me traía a memoria. En el anterior capítulo se hablaba de que Jonás reconocía que el único que le podía salvar y sacar de ahí, o en las manos de quien estaba la salvación, era de Dios. Pero estaba solo la salvación para él, porque no quería la salvación para los demás. Y eso nos pasa a nosotros, iglesia. Nosotros, si acaso, la iglesia está conforme con su salvación. Y eso que si acaso, porque la iglesia está tan dormida que no se da cuenta si está trabajando y luchando por su salvación. Pero aquí, ni la salvación de él sí, pero no la salvación del otro. Y Dios te manda a ti también en profecía, háblale a otros del error, de la falla y del pecado en el que están en este momento. Entonces dice que prefiere estar muerto antes de ver que lo que predijo sí iba a suceder. ¿Tú también predices eso? ¿Que Dios es misericordioso, bondadoso y que le quiere hacer el bien a todos? Muy bien. 4. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por eso? Por esto. Y él le contestó. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver lo que le acontecería a la ciudad. Estaba esperando si iba a ser castigada la ciudad o no. 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Tal vez nosotros estemos agradecidos todo el tiempo porque Dios nos da una cobertura, Dios nos da una protección. Y algo muy impactante, Dios le dio la orden a una planta que creciera rápido y en esa enramada lo protegiera y le diera la cobertura.
y porque a estas alturas como iglesia no pensamos que todo sucede porque a Él le place que suceda, porque tiene un trato conmigo y porque como mensajero de Dios también tiene un trato conmigo para yo entregarle a otros con los que tiene también tratos. No solo Dios tiene tratos conmigo, tiene tratos con otros que todavía están en la maldad en la que yo estuve. Pues ojalá no estés en esa maldad ahora. ¿Hay maldad que sacar? Sí, pero Dios nos ha sacado del pantano en el que estábamos y nos necesita a ti y a mí en la gran comisión para llevar este mensaje a otros. Y a Dios le plació darle la sombrita y darle la cobertura. A Dios le plació darte la sombra y la cobertura a ti hoy. Pero no para que veas desde esa cobertura cómo Dios le podría hacer mal a todos los que no obedecen, sino que yo salga a obedecer y avisarles a todos del mal que están cometiendo y que deben arrepentirse. Nos falta despertarnos, ¿lo entendiste? Nos falta despertarnos. 7. Pero Dios también proveyó un gusano. Mira, salió un gusano. El Todopoderoso proveyó un gusano. Necesitaba un gusano para destruir. O sea que Dios también manda a destruir lo que nosotros podemos haber construido o lo que tenemos. Hoy podemos tener la cobertura, mañana no. Él puede mandar a destruir por la razón que sea. Él es el Todopoderoso, a destruir esa cobertura en la que nos sentimos tan cómodos, pero mientras vamos en reversa o para el lado contrario de donde Dios nos ha llamado. Envió un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. 8. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Y mira el diálogo de papá tan precioso que también te lo habla a ti hoy. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. ¿Cuántas veces te cansas de la vida que estás llevando y te quieres morir porque no quieres obedecer o no quieres pasar por los procesos que Dios quiere que tú pases? Y quiere morirse y está enojado y le dice Dios te dice: ¿de verdad eso es un motivo para que estés enojado? Porque yo te cuento, iglesia, si tú te enojas con tu hermano, con tu esposo o tu mamá, tú estás enojado con Dios. Te apartas de Dios instantáneamente. Así sea un día que te enojes con alguien, ese día no está la misma conexión con Dios. Y si tú vives enojado, esos son frutos o antifrutos que se te pueden ver a ti de que no tienes una relación íntima con Dios, de que no estás abrazando el amor y la misericordia de Dios. Todos estos pensamientos y sentimientos es tal vez porque tú puedas estar abrazándote a ti mismo, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones, y no estás dejando que sea Dios el que te abrace con su misericordia y te ayude. Estoy enojado que quisiera morirme. Ahí se nota que está enojado con Dios, ¿verdad? A causa de mi falta de amor por los demás. Mi falta de amor por los demás me hace enojarme con Dios. Y no te digo que lo experimentes porque creo que ya lo has vivido. Solo recuerda esos instantes cuando intentas enojarte y ese día no está la conexión igualita con la que tú tal vez te conectas con Dios. 10. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y Dios nos dice a ti y a mí: tal vez te da pesar con cualquier otra cosa de la creación, pero no te da pesar con los hijos. Te da pesar porque no adquieres algo o porque no tienes algo para tu comodidad. Mira, iglesia, esto es potente. Tal vez tú te enojas con Dios porque hay algo que me desacomodó, hay algo que no está bien para mí. Pero Dios dice: te enojas por eso, por algo que tú no construiste ni hiciste. ¿Y por qué no te preocupas por lo que yo me preocupo?
Una ciudad que vive, que no sabe ni cuál es su derecha ni la izquierda, que vive en oscuridad. Preocúpate por esa ciudad. Ve y llévale la luz. ¿Alguno de ustedes cree que Cristo, la luz está en ustedes? Entonces alumbremos la oscuridad. Nos mandaron a alumbrar, no a ir a la oscuridad, a juntarse con la oscuridad. Dios nos mandó a hablar a otros de su verdad, a hacer esa gran comisión y no alegrarnos por el mal que les sobreviene a los otros. Pero nosotros decimos, bueno, pero yo no me enojé como Jonás. Claro, nos enojamos con Dios cuando nos enojamos con el prójimo, cuando no nos importa qué le pasa al prójimo o qué le va a pasar, el desastre que viene, porque ni siquiera cuido mi alma. Si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo no estoy cuidando mi alma, ni cuido los deseos de Dios, ¿cómo voy a amar el alma de los demás? No me importa. Si mi alma no me importa, ¿qué me va a importar el alma de los demás? La salvación de los demás. Y vamos terminando con Ezequiel 33. Y mira lo que el Señor nos habla, que se lo habló al profeta Ezequiel, pero después de que el Espíritu Santo vino a la tierra, que está hoy acá, ¿a quién más le dijo? ¿A Ezequiel o a quién? Levantan la mano, ¿a quién? Esto que le dijo Ezequiel fue porque en ese momento el poder del Espíritu Santo, quítame un momentico, estaba sobre él. Pero hoy el Espíritu Santo está sobre ti si tú quieres. Y Dios nos manda a hacer esto. Vamos a ponerlo ahí grandecito para leerlo. Ezequiel. Una vez más recibí un mensaje del Señor. O sea que ya había recibido muchas veces mensaje del Señor. Y ahora que está el Espíritu Santo, ¿cuántas veces tú puedes recibir mensaje del Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, ¿quién envía un ejército contra un país? A Dios le place que venga el enemigo a atacarte a ti. Y como una vez le dijeron Pedro a los discípulos, mira, Jesús a los discípulos, Satanás me ha pedido zarandearlos, pero yo estoy seguro de que la fe de ustedes se sostendrá. La fe hará que no se zarandeen. La fe hará que ustedes estén firmes. Así debe confiar Dios en nosotros, que aunque mande enemigos y ejércitos en contra de nosotros, es para enorgullecerse nuestro Padre y saber que vamos a estar firmes en la fe y no nos vamos a dejar zarandear. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de este país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Iglesia, un centinela es aquel que es un vigilante que vigila al pueblo de Dios y que avisa al pueblo de Dios el peligro que les acecha. Por eso Dios te mandó a ti y a mí a ser centinelas, a vigilar cuando el enemigo viene a atacar. Y la palabra y el Espíritu Santo nos ayuda y nos avisa y nos dice, mira hermanito, si tú haces eso podría pasar esto. No puedes hacer esto porque tal vez viene Dios por su pueblo. Jesús viene a recoger la iglesia y te quedas. No hagas esto porque Dios dice que si tú honras a padre y madre, ¿qué pasa? Tendrás larga vida sobre la tierra. No puedes hacer esto, ni esto, ni esto, porque trae maldición sobre ti. Eso es ser centinela. Eso es estar avisando cuando el peligro podría venir a ti. ¿Qué trae la pereza? ¿Qué trae el chisme? ¿Qué trae hacer la voluntad contraria de Dios? Pregúntate a ti mismo y el Espíritu Santo, yo hasta hoy, ¿qué estoy haciendo? Que tú me hayas dicho, no lo haga y lo estoy haciendo. Entonces, cuando iba a los suyos, para que sea un centinela, Dios te mandó a ti y me mandó a mí a ser centinela de este pueblo en medio de la maldad, para cuando los enemigos vengan, yo a los primeros que les diga son a mis hermanos de la iglesia y ayude a otros que no conocen. Y mira tan poderoso esto. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. ¿Quién tiene que tocar la alarma? ¿Y cómo se toca la alarma?
advirtiendo, hablándole al otro que si haces esto. Pero yo primero tengo que saber cuál es el peligro. Yo no puedo ir a enseñarle a alguien del peligro y advertirlo si yo no sé. Un centinela debe estar muy preparado. Tiene que tener mucho conocimiento para saber qué vigila y para saber el enemigo por dónde puede atacar, pero eso es a través de la palabra y el conocimiento que Dios da. Tú y yo somos centinelas. ¿A alguien le gustaría ocupar ese puesto? Y es que Dios llama a que seamos centinelas. Si tú y yo no hacemos esa tarea en la tierra, estamos desobedeciendo, iglesia. Entonces dice, cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma y con la alarma advierte del mal que vendrá. ¿A ti te han advertido? ¿Y tú por qué no adviertes a otro? Es como si tú sabes que una chocolatina tiene un picante y ya te ahogaste y le das a otro y le haces la maldad para que le pique lo que tiene la chocolatina dentro. Yo tengo que advertirle a otro de lo que yo ya me salvé. Si yo ya me salvé de una pela grande, yo tengo que ayudarle a mi hermano a que se salve de la pela. 4. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Meterlos en la cueva, taparlos, ponerlos la armadura o hacerle así para que me caiga la bala a mí. ¿Qué hay que hacer? Avisar. Y si no hacen caso, yo los tengo que obligar a que obedezcan. ¿A dónde dice ahí? Dice, si ellos no hacen caso, se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de eso. Pero tú y yo como centinelas ya lo cumplimos delante del Señor. 5. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Oyeron la alarma, oyeron la advertencia y no hicieron caso, la responsabilidad es suya. Entonces repita conmigo, entonces, ¿por qué sigo sintiéndome responsable? Ya avisé, ya le cumplí al Señor. No puedo sentirme responsable. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Igual tú, si tú también puedes ser un centinela que no prestó atención al jefe y estáis que avisando y le cayó la flecha porque no se agachó o lo que tenía que haber hecho. ¿Tú crees que tú siendo un centinela también te puedes dejar matar? Claro. Entonces, presta atención a la advertencia. Y si prestamos atención a la advertencia, nuestras vidas podrían ser salvadas. 6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Mira, iglesia, tú puedes estar ahí sentado muy tranquilo hoy, pero el Señor hoy pegaba una sacudida a mi corazón para hablarle hacia la iglesia. Usted no solamente viene aquí para salvarse, porque el Señor no sacó a Jonás del pez para salvarlo a él solamente, sino para obligarlo o llevarlo a cumplir la tarea de ayudar y ser el centinela de otros y advertirles del peligro que venía. No solo es preocuparnos por nuestra salvación, sino por la salvación de otros. Cumplimos con advertirle y que Dios nos dé el carácter y la firmeza y la palabra. Cuando Dios escogió a Jeremías, Jeremías decía, muy chiquito, más o menos de 17 años, en lo que se ha estudiado, que Jeremías, jovencito, dijo, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Y le decía el Señor, no voy a hablar nada, no vas a hablar nada, yo te pondré las palabras en tu boca y suéltese. Tú no tienes que preocuparte cómo tienes que decir, dile al Espíritu Santo que te dé la palabra, porque la tarea tuya es avisar. Y si en algún momento, el día del juicio, hay alguien que tú tuviste siempre alrededor, 3, 4, 5 personas del trabajo, de donde sea, y no avisaste, Dios te va a pedir cuentas de esas personas con las que te juntaste en el trabajo, en tu casa, con tu familia, en todo lugar, y no les advertiste del peligro que iban a tener. Porque fuiste tú el indicado y el responsable que Dios te puso para advertir. Y todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. 7. Ahora, hijo,
de hombre te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. 8. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. 9. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Muy bien. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor porque no hemos sido conscientes a qué vinimos a esta tierra, a hacer la gran comisión, a hablar de Él, a hablar de ese arrepentimiento que debemos tener y que somos llamados a ser centinelas. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y ahí sé tú consciente, iglesia, ¿a qué fuiste llamado? A ser un centinela de Dios. Tú y yo debemos cumplir con esa tarea de no solo pensar que soy salvo, yo no más, sino que debo ser esa ayuda que Dios necesita en la tierra para ayudar a otros a caer en cuenta de ese pecado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que has entregado en esta noche. Gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias porque cambias nuestras emociones. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho como si fuéramos nuestros propios dioses y gobernantes. Dile ahí al Padre que te ayude a quitarte esa ropa de rey, a bajarte de tu trono y dejar que sea el Rey que gobierne tu vida. Permítenos, Señor, seguir el ejemplo de este Rey que se doblegó delante de ti y que hizo que todo un pueblo de 120,000 habitantes pudieran arrepentirse. Padre, yo quiero que a causa del arrepentimiento, de un corazón sincero delante de ti, yo pueda, Señor, arrepentirme de corazón y estar delante de ti dando testimonio a otros para que otros puedan venir a tu presencia. Dame el denuedo y la capacidad de hablar de ti, de avisarle a otros en la maldad que se encuentran, de darles las advertencias en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú harás justicia cuando nosotros podamos informar a tu pueblo del error que cometen delante de ti y de lo que podrán vivir y pasar a causa de la desobediencia. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has dado y porque necesitamos que seamos levantados y despertar, Señor, en este corto tiempo que nos queda en la tierra para servirte y para ayudar a que tus hijos y el reino tuyo se extienda sobre la tierra y sobre el reino eterno donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.